En donde describimos cuál es la clasificación de las fuentes de información. Y es que en mis épocas de estudiante se usaba un montón poner jerarquías. Ay, no mami, chayo. Y los cristaloides se dividían diferente como de lo que tuviéramos. Los colores también hay naturales y sintéticos. Los sintéticos son las gelatinas, los extraños, los almidones, todos los números significan algo, empezando por el peso molecular. Ayúdame. Todos se olvidan en el certificado de relación. Y las naturales, pues ya las conocen, que es la albúmina. Aquí, ¿qué tipo de albúmina tenemos? Tarea, subir a investigar qué tipo de albúmina usamos en México. Y esta es la composición natural de los líquidos. ¿Qué quedamos? Y ahí está en el artículo, ¿Qué quedamos? Que el asunto de los líquidos es que se pareciera al plasma, ¿no? Ya les platiqué cómo surgieron. ¿Quién fue? ¿En qué país surgieron a ver los líquidos? ¿En Francia? Una guerra de Francia. Ese es el triage, ¿no? Entonces, acuérdense que así como las guerras para el trauma, hay patologías que nos ponen, pues, en pique para otras cosas. Aquí lo fue el cólera, ¿no? Entonces, en Reino Unido empezaron a ver que los eritrocitos, si los mezclabas con unas soluciones, se lisaban, con otras no. Entonces empezaron a ver igual que la sangre de los que se morían de cólera estaba súper concentrada. Y decían, si está muy concentrada no valdrá la pena. Y se murieron haciéndose en diarrea, no valdrá la pena que yo le eche líquidos. Y entonces empezaron a hacer combinaciones para ver cuál no lo utilizaba, ¿no? ¿Qué es lo que tenían que combinar o qué es lo que tenían que ver? Que los componentes se parecieran a los del plasma. Este es el plasma, ¿no? Sabemos cuánto hay de bicarbonato, de mineralidad, tiene sodio, potasio, cloro, calcio, magnesio. Y les decía, porque en 1800 y 1700 no se les ocurrió que el plasma tiene bicarbonato y entonces hay que echarle la solución de bicarbonato. ¿Por qué? ¿No? Porque todas las soluciones, incluso actuales, no tienen bicarbonato. Si el plasma tiene bicarbonato y es nuestro buffer natural, ¿sí o no? Porque es más disuelto, no podemos. No se pasa bicarbonato. Pero sí se mezcla con un gas para producción de H2O por medio de la anhidrasa carbónica. ¿Con qué se mezcla? ¿Cómo se hace en el riñón este equilibrio del ácido base? ¿Sí lo vieron? Es bicarbonato y quién? Hidrogenio. No, y ácido. Ajá, el CO2. ¿CO2? Entonces, si vas a meter esto en una solución, pero tienes que mantener equilibrio, tienes que meter CO2 para que la anhidrasa haga el efecto y que tengas la misma cantidad. ¿Cómo metemos el CO2 en las soluciones? Por eso no lo han tenido. Pero se van a encontrar en su vida gente con algunas distorsiones fisiológicas que dicen, hay que hacerla balanceada, échale mucho bicarbonato de frasquitos a la solución. ¿Qué efecto tendrá? Ellos se imaginan fisiopatológicamente, se antojan. Es que en la fisiopatología se antojan muchas cosas, ¿no? Es como ver a un trauma, un TCE y decir que se está muriendo de inflamación y tú dices, pues ponle esteroide, ¿no? Está inflamado, el esteroide desinflama, pero los resultados en la mortalidad, en la supervivencia y en la patología no son iguales. El plasma se mantiene su equilibrio por tres cosas que les expliqué: la diferencia de iones fuertes, los ácidos estreídos no volátiles y el PCO2. Este se llama método Stewart, y Stewart dice que estas son variables independientes para mantener el equilibrio ácido-base. Independientes. Es decir, si de pronto un epocoso con apnea del sueño llega con el CO2 en 80, ¿se hará acidótico, sí o no? Sí. ¿Cumple con el estándar de ser una variable independiente? Sí. Los ácidos débiles no volátiles son, por ejemplo, la hemoglobina y el fósforo, la albúmina. Si alguien sangra y se vacía hasta 2 de hemoglobina, su pH será como ácido, porque es una variable independiente. Igual la diferencia de iones fuertes, que en este caso se refiere a la suma de los aniones con los cationes. Ajá. Hay un DIF efectivo y no efectivo.
Estos se suman, los positivos, se restan los el anion negativos, gap. y la diferencia de iones fuertes que queda del plasma es esta, es de 40. Diego dijo que les había enseñado. No la tuvimos la clase. No la tuvimos. No, pero en el Es examen. que me los quitaron todos los jueves, están bárbaros. Sí, hasta este parcial iba nomás, creo que es la primera vez Es la que primera venimos. vez que Primera vez que vienen. Y el examen es el lunes. Hablamos con días para darles las clases Zoom que faltaban y hubieran visto qué show. Solo nos ofreció 2 días, después de las 7 de la noche. Ay, nos hubiera dicho nosotros directamente, ya lo hacemos. Pero es que Diego dijo que en un Zoom no tenía ni dónde conectarse, no les daban aula. ¿Cómo? No. Entonces fíjense. Entonces las demás soluciones resulta que no tenían bicarbonato. ¿Cómo lo sortearon sin tener bicarbonato? Pues con todos estos buffers. Las balanceadas, que incluyen la Ringer lactato, Ringer acetato, Harman, plasmalite. En Estados Unidos sí son diferentes la Harman y la Ringer lactato. Y varían, si ustedes ven, en 1 o 2 de sodio, en 1 de potasio, en 1 de calcio, en 1 de calcio de cloro. Pero esto les hace una diferencia de iones fuertes. Si sumamos esto, si restamos los negativos, entonces ya queda el positivo, que es este 28. Si a la salina le sumamos el positivo 154, este cuánto está mal, y le restamos 154, ¿cuánto queda? Cero, por eso no es balanceada. Pero años los internistas llamándolo fisiológica, ¿no? Pónganle una fisio. ¿Eso qué? ¿Cuál es el problema de las soluciones balanceadas? Es que varias son hiposmolares. ¿Qué patologías no podemos tratar con soluciones hiposmolares? El TC, porque aumenta la mortalidad. Entonces, salina, aunque haga hipercloresia, sí. Y fíjense, estos buffers se utilizan. Hay un artículo que también debe de estar en el drive, a ustedes se los mando, que se llama Composición de las soluciones, es de las clínicas de Norteamérica. Y te dice que hay unos pacientes que se benefician menos de acetato, los que tienen cardiopatías, quién se beneficia más de gluconato, cuál es de malato, y así se escogen las soluciones balanceadas. Ya hay aquí en Nefro, porque hicieron un protocolo Plasmalite, seguro en México también tienen Plasmalite, vean, 50 de DIF, y estas todavía no llegan, que yo sepa. ¿Okay? Ahora, ¿cuál es el show de estas soluciones? Esto que se llama diferencia de iones fuertes no es lo mismo que anion gap. Anion gap es esto. Esos son los iones no medidos. La diferencia de iones fuertes no es los iones que no alcanzamos a medir, no. Es el balance de los positivos con los negativos, porque también incluye el bicarbonato, ¿vieron? Okay. ¿Y cuál es el problema de esto? Es que conforme la diferencia de iones fuertes vaya disminuyendo, el pH se va haciendo ácido. Y conforme vaya aumentando, se va haciendo básico. O sea, que si yo tengo a este paciente sano y le echo 1 litro de salina, estoy aumentando los negativos. ¿Cómo se va a hacer la diferencia de iones fuertes? Menor. ¿Cómo se va a hacer el pH? Esa es la explicación, y se los decía también para otras patologías. En la cetoacidosis aumentan las cetonas y eso comprime la diferencia de iones fuertes, ¿vieron? Entonces, ¿cómo se hace la aceto? Ácida, ¿no? Por eso la hipoalbuminuria y la hipofosfatemia, que te baja todos estos, aumenta la diferencia de iones fuertes, es alcalosis. Hay alcalosis metabólicas. Ojo, la primera causa de mortalidad en pacientes graves es la alcalosis metabólica. Pregunta de examen de terapia, porque no dice abrir. Así, la acidosis, la hipercloremia, cuando es un montón de cloro porque han reanimado mal, disminuye el DIF, la infecciones fuertes. Por eso se hace la acidosis hiperclorémica. ¿Mira? Entonces, el modelo físico-clínico de Stuart es preferido por muchos fisiólogos para explicar esto. ¿Cómo concluyeron? Pues que una solución balanceada es la que tiene una diferencia de fuertes cercana al plasma, que tiene un amortiguador, acetato, malato, gluconato, lactato, y que tiene bajo contenido de cloro, porque eso sí lo hace más fisiológico. Hicieron muchos estudios, preferencia de cortes retrospectivos, para ver desenlaces de las balanceadas contra las no balanceadas.
En estos retrospectivos vieron que las balanceadas disminuían la lesión renal aguda o la necesidad de terapia de reemplazo renal, incluso había desenlaces con menor mortalidad, y eso llamó mucho la atención porque es un negocio. O sea, se les acabó Baxter, se les acabó Salina, pero empezaron a correr aleatorizados controlados, y hay que la verdad ya no había distribución significativa. Entonces dijeron, vamos a la grande y vamos a ser prospectivos, ¿no? Hay estudios muy tristes. Estos vieron en servicios de urgencias el SOLT-ID y este SMART lo hicieron en terapias intensivas. Los dos vieron soluciones balanceadas contra no balanceadas y veían algo que se llama MACE o MAKE, que la muerte, la nueva terapia de reemplazo renal, la elevación de la creatinina persistente, más de 2 nada de SOLT-ID. No había diferencias en la mortalidad, sin diferencia de medidas libres de hospitalización, solamente un poquito en cuanto a la lesión renal aguda. Y en el SMART, que fue nuevos y balanceadas contra no balanceadas, pues había un poquito de beneficio de usar balanceadas justo los pacientes que estaban sépticos, y obviamente en el trauma de cráneo, no, porque son hiposmolares, digamos. ¿Qué puede generar poner un hiposmolar en un TCE? Más severo. Y entonces los estudios grandes no dijeron nada de eso y nos quedamos un poquito en las mismas. El SAFE hablaba de la reanimación con albúmina y les dio, ese estuvo triste porque aumentó la mortalidad en TCE y es cuando vieron que estaba totalmente contraindicada en el SAFE del 2004. En el FIST reanimaron a niños y se empezaron a morir los niños, tuvieron que suspender el estudio y no reanimaron albúmina a niños. Después en el ARBIOS fue una corte grandísima de pacientes con choque séptico que no hubo diferencia significativa en mortalidad. Pero como la gente se empecina como, oye, hay que buscarle algo, hicieron subanálisis como un poquito más tendenciosos y que decían, no, sí mejora. Estudios posteriores al ARBIOS hicieron regresiones lineales en las que decían que no importa cuánta cantidad de pacientes que quisieras aumentar en el estudio, la albúmina nunca iba a mejorar la mortalidad del paciente. Y después vino el SWIPE, ¿no? Igual, por porcentajes de albúmina, lo que sí vieron es que quien mezclaba el requerimiento de albúmina con el volumen requería menos volumen, porque la albúmina es una moleculota que tarda más tiempo en el espacio intersticial, ¿no? Estos fueron coloides versus cristaloides, y la verdad que solo vieron mayor lesión renal aguda, mayor terapia de reemplazo renal, aumento de la terapia de reemplazo renal, hasta el 6S aumentó la mortalidad. Y es que saben que empezaron a hacer coloides balanceados. Y hay estudios que hablan sobre microcirculación, porque los coloides en todos sus numeritos ya están más balanceados. Que estén balanceados no quiere decir que no sea una molécula blanca. Y el cristal, que es un revoltijo de líquidos, y dijo, no, nada, sin diferencia. No sé ni qué querían estudiar el cristal, pero en fin. Eso es el tipo de droga. Ahora vamos con las dosis. La dosis es importante porque el líquido sigue siendo un fármaco. Y la farmacocinética del líquido va a incluir su distribución, volumen, osmolaridad, tonicidad. Y va a incluir también el contexto clínico, ¿no? Yo les decía que el medicamento puede afectar al cuerpo. Este es un vasito capilar normal, un linfático, el capilar con su glucocáliz. Este es un séptico y este es un mal reanimado. Y me parece que se ven igual de jodidos, ¿sí o no? ¿Cómo le hacemos para no perder todos estos pelitos que tenemos en el endotelio? Que son todo este conjunto de glicoproteínas, proteoglicanos, antitrombina 3, superóxido dismutasa, ácido hialurónico, heparansulfato, condroitinsulfato, glipican, sildencan, selectina, integrinas. ¿Cómo le hacemos para no dañarlo? Porque no podemos volver a pegar micropelitos de endotelio, ¿no? Y se dieron cuenta de lo que ayer platicábamos, Mari. Se dieron cuenta que en la ecuación de Starling, que dice que el líquido va a pasar de donde hay más presión oncótica a donde hay menos presión oncótica, ¿no? Entonces yo les decía, a ver, ¿por qué? El edema agudo pulmonar, ¿dónde tiene más agua? ¿Afuera o adentro?